Vamos a comenzar esta charla del estudio de la ley del notariado de El Salvador, analizando el concepto de derecho notarial, que tiene que ser integral. Es decir, que se puede dar una primera definición diciendo que el derecho relativo a los notarios y a las funciones que estos realizan es el derecho notarial. Pero esta definición es muy corta, no es muy esclarecedora. Por lo tanto, tenemos que abordar los temas que el derecho notarial va a tratar. Y estos son la organización del notariado, el régimen de la función notarial y la teoría formal del instrumento público notarial. Con este contenido, con estos tres temas, vamos entonces a dar una definición del derecho notarial como el conjunto de doctrinas y de reglas jurídicas que regulan la organización del notariado, el régimen de la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Para profundizar en su naturaleza jurídica tenemos que reconocer que tanto la organización del notariado como el régimen de la función pública son de derecho público y la teoría formal del instrumento público es de derecho privado. Por lo tanto, la naturaleza jurídica del derecho notarial es ecléctica, es un derecho de naturaleza ecléctica. La organización del notariado, estudiaremos la regulación del elemento personal que puede desempeñar el ejercicio de la función notarial, también los derechos y deberes del notario, la capacidad e incapacidad para ejercer la función notarial, el sistema de acceso a la función notarial en nuestro país, la inhabilitación, suspensión y rehabilitación del notario, y también la responsabilidad notarial que comprende la profesional, la civil, la penal y la fiscal. En cuanto al régimen de la función notarial, también vamos a abordar en esta charla la doctrina sobre la función notarial en El Salvador, la competencia notarial por razón de la materia, por razón del territorio y por el interés o parentesco. También la incompatibilidad por el cargo desempeñado. Vamos a profundizar en la fe pública notarial y en el protocolo, que es un registro público, que en su naturaleza es de un registro público. Para la teoría formal del instrumento público vamos a tratar las clases de instrumentos, que ahora son instrumentos privados y públicos, y la subespecie de los públicos, que son los instrumentos notariales, con su división en escritura matriz, incluyendo las protocolizaciones que se hacen por escritura matriz, el testimonio, la escritura pública, el traslado, la copia, las actas notariales propiamente dichas y los documentos privados autenticados. Vamos a estudiar las legalizaciones y legitimaciones en la ley del notariado, como la escritura de identidad personal y también las legalizaciones de firmas que ahí constan y que se desarrollan. En síntesis, pues también dentro de este tema, el instrumento público, si bien no forma parte de él, en el derecho notarial se estudia la ampliación del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria que se nos ha dado en El Salvador, y otras actuaciones notariales de disposiciones varias en la legislación vigente. Esto es, pues, a grosso modo, el contenido del derecho notarial en El Salvador. ¿Qué es el notariado? El notariado es un cuerpo integrado por todos los notarios del país, donde todos tenemos idénticas funciones y los mismos derechos y obligaciones, que serán aquello que la ley determine. Es a la Corte Suprema de Justicia a quien le toca acordar la autorización para el ejercicio de la función notarial a los abogados que estén autorizados para el ejercicio de esta profesión y que reúnan también así los requisitos de ley. El notariado, o el notario más bien, tiene plena autonomía e independencia en su función. La Corte Suprema de Justicia podrá inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude o falsedad, y podrá suspenderlos cuando, por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia grave, no dieren suficiente garantía para el cumplimiento de sus funciones. También por mala conducta profesional o privada notariamente inmoral, y por participar en delito. La sección de notariado, que es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, está a cargo de un jefe que actúa como un secretario y cuenta como un subjefe. La sección de notariado está regulada en la Ley Orgánica Judicial, no en la Ley de Notariado. Al jefe de la sección notariada le corresponde, cuando cumple respecto de los notarios domiciliados en la capital, le corresponden las atribuciones y obligaciones que le impone la ley de notariado, que consisten en legalizarles sus libros de protocolo,
también lleva las anotaciones de los libros de testimonio, de testamentos que se remiten a la Corte, así como que remite también a la Corte Suprema de Justicia los testimonios de testamentos abiertos, las cubiertas de los cerrados, los libros de protocolo, los legajos de anexos de estos libros de protocolo y los libros de testimonio. Por supuesto, debe informar a la Corte Suprema de Justicia las informalidades que encuentre en todos estos instrumentos: testimonios, registros, libros de protocolo, anexos y libros de testimonio. También proporciona con vista en los libros de anotamiento de testamento a los interesados que andan buscando información sobre dichos testamentos de algún causante. Expide los testimonios que le solicitan de las escrituras que se custodian en el archivo de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, el jefe de sección de notariado pues, es el que administrativamente vigila, fiscaliza y le exige el cumplimiento de las obligaciones notariales a los agentes de la función notarial. El notario en El Salvador es el delegado del Estado autorizado para dar fe conforme a las leyes de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, además de otros actos extrajudiciales de conformidad con la ley, y se ha ampliado su competencia a casos de jurisdicción voluntaria y a la práctica de otras diligencias. Los notarios son profesionales del derecho, son peritos de derecho, han estudiado una carrera de licenciatura en ciencia jurídica, pero no son funcionarios públicos, pese a que el notariado, dice la ley, es una función pública. Entonces, el notario lo vamos a definir como el profesional del derecho encargado de una función pública consistente en recibir, interpretar y dar forma a la voluntad de las partes. Los requirentes de los servicios notariales vienen a manifestar su voluntad ante el notario, y éste la va a recibir y le va a interpretar qué relación jurídica es la que van a celebrar ellos, y los va a aconsejar, los va a asesorar. Por eso va a configurar o redactar los instrumentos adecuados a esas manifestaciones de voluntad que le están expresando, y les va a conferir autenticidad. Va a conservar los originales de esos instrumentos y va a expedir copias que den fe de su contenido. En la función notarial está comprendida la de autenticar hechos, o sea, la de realizar actas notariales también. El notario, pues, como profesional del derecho, tiene la misión de asesorar a quienes así lo reclaman y aconsejarle los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos que aquellos se proponen alcanzar. El notario interpreta pues esa voluntad de las partes que le llegan a manifestar, redacta, lee y explica el instrumento, y como delegado del Estado va a ejercer la fe pública notarial que tiene y que ampara un doble contenido de esta fe. En la esfera de los hechos, el notario dará exactitud de todo aquello que vea, oiga y persiga a las personas que tienen frente de sí. Y en la esfera del derecho dará autenticidad, va a percibir por sus oídos, por su vista, y va a dar fuerza probatoria pues, a las declaraciones de voluntad de las partes en un instrumento público que redactará conforme a las leyes. Se autentica y autoriza el instrumento pues imprimiéndole a ese instrumento el reconocimiento del Estado. Posteriormente va a reproducir el instrumento en un testimonio de escritura pública, va a conservar el libro de protocolo durante el año de su vigencia, y por último es importante manifestar que el cargo del notario es indefinido, pues en otros países hasta los 60 años se cumple la función notarial. En nuestro país pues el cargo es indefinido. ¿Quiénes son los agentes de la función notarial en El Salvador? Son de tres clases. Primero, los notarios que estamos viendo. Segundo, los jefes de misión diplomática, cónsules generales, cónsules y vicecónsules, que ejercen funciones de notario en los países que estén acreditados en los casos y en la forma que establece la ley. Y tercero, los jueces de primera instancia con jurisdicción en lo civil, tratándose de testamento, sea abierto o cerrado. Su función, el notario la puede ejercer en toda la República y en cualquier día y hora, pero también la puede ejercer en el extranjero
para autorizar actos o contratos que deban surtir efectos aquí en El Salvador. ¿Cuáles son las características de los notarios? Cada notario realmente lleva un libro de protocolo, o más bien un protocolo que está formado por libros numerados correlativamente respecto de cada notario, que son formados por ellos mismos, legalizados por la sección de notariado, y si residen en la capital, pues se los legaliza la sección de notariado, y si residen en el interior de la República, el juez de lo civil competente. El juez de primera instancia competente en materia civil de su domicilio. El notario va a asentar, como he dicho, en su protocolo los actos de contratos y declaraciones que ante su oficio se otorguen, salvo los exceptuados por la ley. O sea que incorpora al protocolo las escrituras matrices que autentica y autoriza, de conformidad con los requisitos de fondo y forma exigidos por la ley de notariado y demás leyes que tienen relación con dicha función. La ley impone una serie de normas a los notarios que deben observar al utilizar los libros de protocolo, normas que buscan asegurar el cumplimiento de las finalidades de certeza, seguridad, conservación y publicidad que se persigue con la función notarial. Para colaboración con la Administración de Justicia, los notarios he manifestado, también se les ha concedido que realicen actos de jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, así como otras actuaciones notariales que determinan las leyes. Otra actuación notarial que determina la ley es la misma ley de notariado cuando nos habla de las legalizaciones de firma, puestas por los interesados o por otras personas a ruego. Son razones notariales, no son instrumentos públicos, que la ley faculta para no levantar actas notariales. Basta que el notario ponga a continuación de la firma que autentica una razón en que dé fe del conocimiento o de la identidad del solicitante por cualquier medio idóneo y de la autenticidad de la firma o de que ha sido puesta a ruego del interesado. La razón indicará el lugar y la fecha en que se extiende y será firmada y sellada por el notario. El notario puede legalizar firmas que han sido puestas por los interesados o por otras personas a su ruego en correspondencias particulares, solicitudes, memoriales y escritos no comprendidos en las actas notariales. También los notarios pueden hacer protocolizaciones, transcribiendo íntegramente el documento y haciendo constar la conformidad de la transcripción con el original, cumpliéndose con las formalidades del instrumento público. En este caso, se asentará esta protocolización en una escritura matriz. Se pueden protocolizar los instrumentos públicos o auténticos. Los instrumentos auténticos, si bien la terminología los ha cancelado con la derogación del Código de Procedimientos Civiles, realmente son los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su función, y también los expedidos por notario que da fe, según el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Por lo tanto, estos instrumentos se pueden protocolizar. También los documentos o diligencias cuya protocolización ha sido ordenada por la ley o por resolución del tribunal competente. Todas las resoluciones finales de la ley de la jurisdicción voluntaria y de otra diligencia, pues todas normalmente, algunas se tienen que protocolizar, otras se van a entregar al interesado. En estos casos, pues, el notario actuará por sí y ante sí. También se pueden protocolizar los documentos y otros papeles de carácter privados con firma previamente legalizadas, para lo cual bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se otorgó o estuviere dirigido. Por último, los documentos y otros papeles privados con firma que sin legalización de firma pueden protocolizarse concurriendo todas las personas que lo suscriben. Una vez protocolizado un documento, se devuelve al interesado con una razón firmada y sellada por el notario en la que indicará el número del instrumento, folio y libro en que se hizo la protocolización y su fecha. O los comparecientes convienen en que quede agregado al legajo de anexos del protocolo y haciendo el notario mención de esto en el instrumento de protocolización. El sello que con los notarios autorizan los testimonios que tienen y demás actuaciones notariales que la ley exige para este requisito tiene un diámetro de 3 centímetros.
Vamos a ver la relación de los notarios con las oficinas que tienen atribuciones y obligaciones con la función notarial. Para la legalización de los libros de protocolo, estos son formados en papel sellado, cuya forma, característica y demás requisitos los señala el decreto que establece la emisión de papel sellado para protocolo para notarios. Los notarios entonces presentan para su legalización los libros que han formado. Primero, si reside en la capital, ya dijimos que antes le corresponde a la sección del notariado. Si reside fuera de ella, o sea, en el interior del país, será el juez de primera instancia en materia civil competente de su domicilio quien le legalizará su libro de protocolo. En el caso del jefe de misión diplomática y de los cónsules generales, cónsules y vicecónsules que ejercen la función notarial, las hojas que formarán su libro de protocolo serán suministradas por el Ministerio de Hacienda, sin costo alguno al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este formará los libros de protocolo para presentarlos a legalizar a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia. Los libros de protocolo que llevan los jueces de primera instancia con jurisdicción en lo civil y tratándose de testamentos, que son los instrumentos que van a sentar en ese libro, se forman con hojas de papel común y los legalizan ellos mismos. En cuanto a la competencia notarial, es la actitud del fedante para autorizar instrumentos específicos. En los actos solemnes la competencia notarial es obligada porque deriva de la ley. En los actos formales no solemnes deriva de la ley y el tipo de contrato a que vamos a hacer realmente, que vamos a celebrar. En los actos no formales, la fuente de la competencia notarial es la voluntad de las partes que se someten a ella porque encuentran alguna cualidad que les resulta conveniente, sobre todo en materia de prueba. El notario pues tiene potestad, dijimos, dentro de cierto ámbito geográfico que determina su competencia territorial. En El Salvador, la función notarial se puede ejercer en toda la República, esto es, en todo el territorio nacional que señala la Constitución de la República, y también extraterritorialmente en países extranjeros para autorizar actos, contratos o declaraciones que solo deben surtir efectos en El Salvador. Vamos a hablar ahora de la competencia e incompetencia por razón del interés o del parentesco. El notario tiene prohibido autorizar instrumentos en que pueda resultar algún provecho directo para ellos mismos o para sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o a su cónyuge, quien no es su pariente, es su cónyuge, pero puede otorgar ante sí y por sí su testamento, llenando para este caso todas las formalidades requeridas por la ley. Puede también conferir poderes, hacer sustituciones de los poderes otorgados a su favor. Puede cancelar obligaciones contraídas a favor de ellos y también autorizar los demás actos en que ellos solo se obligan. En cuanto a la competencia e incompetencia por razón del interés o del parentesco, el notario tiene prohibido autorizar instrumentos en que pueda resultar o resulte algún provecho directo para ellos mismos, para sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o a su cónyuge, pero puede otorgar por sí y ante sí su testamento llenándolos las formalidades requeridas por la ley. Puede conferir poderes, hacer sustituciones de los poderes otorgados a su favor, puede cancelar obligaciones contraídas a favor de ellos o autorizar los demás actos en que ellos solo se obligan. En relación a los instrumentos que otorguen sus parientes o su cónyuge, puede solamente conferir poderes, hacer sustituciones de los poderes otorgados a su favor, cancelar obligaciones contraídas a favor de ellos o autorizar los demás actos en que ellos solo se obligan. Si observamos, no puede autorizar el testamento de los parientes o del cónyuge. Se produce una nulidad del instrumento si el notario viola esta prohibición para autorizar estos instrumentos a sí mismo, a sus parientes mencionados o a su cónyuge. En relación a la incompatibilidad de ejercer el notariado por el cargo desempeñado,
manifestamos que según la Constitución, el cargo de notario es incompatible con la calidad de magistrado o juez, así como la de funcionario de los otros órganos del Estado. Empezando a conocer sobre la autorización para el ejercicio de la función notarial, diré que los notarios son autorizados por la Corte Suprema de Justicia y solo podrán ejercer el notariado quienes estén autorizados. De conformidad pues con la ley del notariado, para obtener esa autorización se requiere ser salvadoreño, mayor de 21 años y estar autorizado para el ejercicio de la profesión del abogado en la República, no ser ciego, mudo o sordo, estar en pleno uso de sus facultades mentales, no ser incapaz, no ser quebrado ni concursado, no estar condenado a una sentencia penal durante el tiempo que dure la sentencia, ni estar inhabilitado o suspendido en el ejercicio del notariado. Y lo más importante, que es aprobar el examen de suficiencia que se rinde ante la Corte. La Corte Suprema de Justicia pues emite un acuerdo que contiene una nómina por orden alfabético de los abogados a quienes ha autorizado para el ejercicio del notariado en forma permanente. Recordemos que el plazo de la función notarial es indefinido. Esta nómina se aumenta por acuerdos especiales respecto a los abogados que llenen los requisitos necesarios para ejercer tal función y se van adicionando estos nombres. Si se omite el nombre de un abogado idóneo para ejercer el notariado, este puede pedir a la Corte Suprema de Justicia que se amplíe el acuerdo, que se incorpore su nombre y siempre obtendrá la consiguiente autorización. Estos acuerdos de autorización de notarios son publicados en el Diario Oficial. Una vez autorizado, el notario no podrá ser excluido de la nómina si no es por resolución de la Corte, dictada siguiendo el procedimiento que señala la ley de notariado para declararlo incapaz, inhabilitado o suspendido. El mismo procedimiento aplica para denegar la autorización para el ejercicio del notariado que se le pide a la Corte. La Corte, para declarar la incapacidad, inhabilitación o suspensión de un notario ya autorizado, procede en forma sumaria, dando audiencia al fiscal de la Corte y al notario, o en su defecto, por ausencia o imposibilidad de éste, al procurador de la Corte. De oficio va a recoger las pruebas, auxiliándose para la sustanciación de la información del jefe de sección de la investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia y resuelve con solo la robustez moral de las pruebas que resulten del proceso. La resolución por incapacidad, inhabilitación o suspensión se publicará en el Diario Oficial. Al notario, pues, no le queda más que devolver su protocolo a la oficina que lo legalizó, juntamente con el sello notarial, dentro del término de 15 días contados desde la fecha de la publicación. Si no lo devuelve dentro de ese plazo, se le decreta premio, pero más bien, si ni aún así se logra la devolución, el funcionario respectivo lo pone en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que ordene el enjuiciamiento del culpable. Si desaparecen las causas que motivaron la exclusión del notario en la nómina del notario, se rehabilitará, procediéndose en forma sumaria y oyéndose al fiscal de la Corte. Todos los años, en la primera quincena del mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia formula y publica en el Diario Oficial una nómina por orden alfabético que contiene las modificaciones a la lista permanente por las nuevas autorizaciones, suspensiones, rehabilitaciones de funciones, etc. Pero si se omite el nombre de un notario en la nómina señalada anteriormente, esto no le impide el ejercicio del notariado y puede la Corte, de oficio o a petición de parte, mandar ampliar la nómina y adicionar el nombre del excluido por ser procedente y publicar esa adición en el Diario Oficial siempre. El régimen de la función notarial. Al notario le corresponde íntegra y plenamente el ejercicio de la fe pública en cuantas relaciones de derecho privado se establezcan o declaren sin disputa judicial. La función notarial es la función profesional porque es realizada por un licenciado en ciencias jurídicas, un perito conocedor de la ley que está autorizado para este ejercicio. Es una función instrumental porque trabaja con el instrumento público.
Es jurídica porque está regulada por la ley. Es pública porque el notariado es una función pública y es calificada, impuesta y organizada por la ley. Estos son los caracteres de la función pública. ¿Cuáles son los fines de la función pública? Es procurar la seguridad, valor y permanencia de hecho y de derecho al interés jurídico de los individuos, patrimonial o extrapatrimonialmente, en actos entre vivos o que se van a realizar posteriormente a la muerte de una persona, o actos por causa de muerte, en hechos jurídicos humanos o naturales, que es el objeto material de la función pública, mediante su interpretación, redacción, autenticación, autorización y resguardo, que son las operaciones de ejercicio que realiza el notario por medio de la función notarial. Confiada a un notario, que es el medio subjetivo, pero la función pública la delega el Estado no solamente a los notarios, sino también a los jueces, a los registradores, a los auditores y a otros funcionarios públicos también. El notario es un delegado del Estado pues que da fe. La facultad de autenticar surge de la ley y de su calidad de notario. Como consecuencia, los hechos y actos contenidos en los instrumentos que autoriza tienen el valor de auténtico, valen erga omnes, o sea, valen para todos. La fe pública es la característica y efecto de la función pública notarial que detenta el notario, como digo, como delegado del Estado para brindarla. Por ella se tienen por cierto los hechos, lo afirmado por ellos. En los instrumentos que el notario da fe, asevera lo que ante él ha ocurrido, lo que ha percibido con sus sentidos, con su vista, con sus oídos, lo representa en el instrumento y esa representación es tenida por auténtica, por cierta, dentro de la fuerza probatoria que la ley señala a cada instrumento notarial. La plena fe o prueba fehaciente, como le llama ahora el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, es la medida de la eficacia probatoria, la máxima medida de eficacia probatoria. Entonces, el concepto de fe pública se asocia a la función notarial porque la fe pública notarial es la autoridad que la ley delega al notario para dar valor jurídico al instrumento notarial y de su contenido negocial o de hechos entre partes. Ahí está mal, perdí el ritmo. El concepto de fe pública se asocia a la función notarial porque la fe pública notarial es la autoridad que la ley delega al notario para dar valor de instrumento, para dar valor jurídico al instrumento notarial y también da valor al contenido negocial entre partes y con respecto a terceros. Autoridad de plena fe que solo puede ser vencida por medio de la falsedad. Vamos a comenzar el análisis legal del protocolo. El protocolo es el conjunto de libros llevados en numeración sucesiva que están integrados por hojas de papel sellado o común, legalizadas previamente, en el que constan las escrituras matrices y contiene por riguroso orden de fecha y en numeración correlativa los actos y contratos que los interesados otorgan o celebran ante personas autorizadas para el ejercicio de la función notarial. Se pueden utilizar, en el caso del notario, dos formas de llevar el libro de protocolo. El primero consiste en el sistema de libros abierto o protocolo de hoja suelta y el segundo es el sistema de libro cerrado o protocolo de libro ya formado en impuesto. El protocolo al notario no se lo forma la sección del notariado ni el juzgado respectivo al notario del interior del país, sino que estas oficinas solamente lo legalizan. Es el propio notario quien debe formarlo. Para su formación, primero se presenta a adquirir las hojas de papel sellado del valor de 2 colones cada una en un mínimo de 25. Luego las debe presentar foliadas en letras en la esquina superior derecha de su frente. A continuación decide si lo llevará en libro ya formado o en libro de hoja suelta. Luego lo presenta a la oficina encargada de legalizar libros de protocolo, que ya voy a repetir, es la sección del notariado si reside en la capital de la República o el juez de primera instancia con jurisdicción en lo civil si reside en el interior del país. Estas oficinas hacen lo siguiente. Primero, sellan en la parte superior de su frente todas las hojas con excepción de la primera. Segundo,
En esta primera hoja que no ha sido sellada, pone una razón de legalización o de apertura del libro, la cual le da la naturaleza jurídica a dicho libro. Es firmada por el funcionario, el jefe de la sección de notariado o el juez en su caso, con su secretario y también en la oficina encargada de legalizarlo se debe llevar un libro de registro de entrega, donde se anota la entrega del libro de protocolo al notario por medio de una razón que llamaremos razón de entrega del libro de protocolo, la que firmará el jefe de la sección de notariado o el juez, el secretario, y aquí sí la firma el notario. El plazo de vigencia del libro de protocolo de un notario es de 1 año a partir de la fecha de entrega del mismo. Habrá que distinguir entonces entre la fecha de legalización y la fecha de entrega. Un libro de protocolo puede terminar de 2 formas. Primero, por vencimiento del plazo de su vigencia, o segundo, por agotamiento material de las hojas del libro antes del vencimiento del plazo. En el primer caso, el libro de protocolo tiene 1 año de vigencia, dijimos, a contar de la entrega. Al vencerse ese plazo, la ley da 15 días posteriores a esa caducidad del plazo para devolverlo a la autoridad que lo legalizó. En el segundo caso, el notario tiene el libro en su poder y el libro lo ha utilizado completamente, o sea que lo agota antes del plazo. En este caso, el notario tendrá que cerrarlo con las formalidades legales y pedir que se le legalice otro. Para dichos efectos tendrá que entregar el libro ya agotado o utilizado, el cual, si va en forma legal, le será devuelto y se le autorizará otro. Existe una particularidad con el libro de hoja suelta, que consiste en que si las hojas legalizadas para terminar un instrumento ya comenzado en ella no alcanzaren, el notario puede agregar las hojas de papel sellado que fueren necesarias para la terminación de dicho instrumento. Posteriormente, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de otorgamiento, debe presentar el libro ya formado y el funcionario legalizará esas hojas, si es procedente, dejando constancia del número de las hojas de papel para protocolo respectivas agregadas en el libro de entrega correspondiente que lleva la oficina que lo legalizó. En los libros que se legalizaron en la forma de hojas empastadas, no se permite la adición de hojas para terminar un instrumento ya comenzado. Si no logra concluirse el instrumento, se tiene que suspender. Para la preparación del libro de protocolo para su devolución, ya sea de hojas sueltas o de hojas empastadas, o sea porque se agotó antes del plazo o porque se ha vencido al notario, procederá el notario a cerrarlo mediante una razón de cierre, que si no cabe en el libro tendrá que agregar una hoja de papel sellado adicional, y procederá a elaborar un índice del libro, el cual contendrá la orden de fecha, los instrumentos autorizados, los nombres de los otorgantes, los folios en que se encuentra la escritura, el índice del libro que ha sido elaborado. Ese es su contenido. La última formalidad a llenarse para preparar el libro de protocolo de hojas sueltas para su devolución es empastar. Con los documentos utilizados para el otorgamiento de los instrumentos y que forman parte del protocolo, se forma un legajo por separado, que en la práctica se empasta con el libro. Pero desde el punto de vista legal, la ley dice que es un legajo de documentos anexos que debe ir por separado. Cada uno de estos documentos será sellado al dorso y expresará el número del instrumento a que se refiere. Ejemplos de documentos son los boletos recibos a la transferencia de bienes raíces, poderes especiales, certificaciones. En el caso de que un libro termine por agotarse las hojas, pero antes de vencerse el plazo para su devolución, y que desee obtener el notario un nuevo libro, debe seguir los siguientes pasos. Primero, entonces, debe ponerle razón de cierre. Segundo, debe acompañarse con un índice ese libro de protocolo. Tercero, debe acompañarse con el legajo de anexos de dicho libro. Y no se presente empastado porque se le devolverá al notario para que lo tenga en su poder hasta que se cumpla el año de su vigencia del mismo. Pues en este último caso el notario devuelve el libro para siempre. El notario devuelve su protocolo a la autoridad que lo legalizó. Debe necesariamente devolverlo a ella. No importa que el notario haya cambiado de domicilio.
El procedimiento que va a seguir la oficina que legalizó un protocolo es el siguiente. Primero, anota la devolución del libro de protocolo en el libro de registro, anotación que hace al lado de la razón de entrega de ese protocolo. Segundo, pone la razón de cierre del protocolo por parte de la oficina que lo recibe. Esta razón es a continuación de la razón de cierre del notario. Si la razón de cierre del notario tiene errores, la oficina respectiva indicará cuáles son los datos inexactos. Y tercero, este paso se limita únicamente al juzgado. Al recibir los protocolos de parte de los notarios, deben realizar los dos pasos mencionados, pero no está facultado para analizar el contenido del protocolo. Tiene que remitir a la sección del notariado el libro de protocolo juntamente con el legajo de anexo y además las copias de testimonio que se le entregaron, todo dentro de los 15 días siguientes a la devolución por el notario. Entonces, los libros que recibe la sección del notariado son los libros que legalizó directamente a los notarios que residen en la capital, los libros de los juzgados de primera instancia con jurisdicción en lo civil que le remiten de los notarios del interior del país, los libros de los agentes diplomáticos y consulares y los libros de protocolo de los jueces de primera instancia competentes. ¿Qué obligaciones tiene la sección del notariado con todos estos libros? Pues debe revisarlos y debe ver las informalidades en la forma de llevar esos libros, o en la redacción de la escritura, o en el contenido de las mismas. Debe informar esas informalidades a la Corte Suprema de Justicia y tiene la obligación de remitir dichos libros con sus legajos de anexa y copias de los testimonios dentro de los 90 días siguientes a la fecha de su recibo a la Corte o al archivo de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto al valor probatorio del protocolo, el libro de protocolo no podrá presentarse en un proceso o juicio ni hará fe en él. No puede sacarse del poder del notario excepto en los casos legales. Los otorgantes sí pueden examinar en el protocolo los instrumentos que les conciernen bajo la vigilancia del notario o funcionario respectivo si ya se encuentra en el archivo de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la inspección de uno o varios protocolos, puede ser ordenada por la Corte Suprema de Justicia en cualquier tiempo, comisionando para ello a uno de sus miembros, a las cámaras de segunda instancia, a alguno de los jueces de primera instancia. Los va a comisionar para hacer inspección en libros de protocolo de determinado notario. En cuanto al cambio de domicilio notario, lo importante para que le legalicen nuevas hojas o un nuevo libro de protocolo por funcionario distinto al que le legalizó el libro, es que el funcionario que legalizó el libro anterior informe favorablemente que ya devolvió los libros de protocolos agotados o vencidos que hubiera llevado, para que autorice las nuevas hojas o el nuevo libro solicitado. Una excepción a la regla de que el protocolo debe devolverse entre los 15 días siguientes a su vencimiento consiste en la situación especial que se presenta cuando un notario tiene que ausentarse del país por un tiempo que pase de la fecha en que vence el libro de protocolo que llevaron. Debe entregarlo entonces con razón de cierre, índice, empastado y con su respectivo legajo de anexo. Pero si regresa al país antes de la fecha de vencimiento del libro entregado, a petición suya le será devuelto el libro que entregó, si no ha llegado a la fecha de su vencimiento, con una razón firmada haciendo constar el funcionario su devolución y dejando constancia de esto en el libro de registro. Si el notario fallece, debe devolverse el protocolo y el sello dentro de los 15 días siguientes por la persona en cuyo poder ha quedado. Se levantará un acta haciendo constar la entrega por la sección del notariado juzgado competente. Si no se devuelve el sello y el protocolo en el plazo señalado, se puede recoger de oficio por parte del jefe de la sección de notariado, por parte del juez respectivo, y esto por determinación propia lo pueden hacer o por orden de la Corte Suprema de Justicia. Si se niega a entregarlo, la persona que tiene el protocolo y el sello será premiada corporalmente o cometerá delito. Esto, la premio lo señala la ley. O cometerá delito, que es el desobediencia a mandato judicial, un delito penal.
El jefe del registro del estado familiar, al asentar la partida de defunción de un notario, deberá dar inmediato aviso a la sección del notariado. En cuanto a la reposición del protocolo porque se destruye, extravisa o inutiliza total o parcialmente, agotado materialmente o pendiente deben ser que está en poder del notario, tan pronto lo note el notario se presenta al juez competente y en la capital al juez primero de lo civil. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a justificar sumariamente la destrucción, el extravío o la inutilización y las causas que lo motivaron las va a expresar. Debe presentar en tal caso lo que queda pues del libro. Si el notario no las promueve, esta información también puede iniciarse de oficio o de orden de la Corte Suprema de Justicia. El juez sigue la diligencia entonces con intervención de la Fiscalía General de la República. Recibe las pruebas que se le presenten y recoge las que el oficio cree conveniente. Terminada esta información, la remite a la Corte Suprema de Justicia. Si de ella resulta alguna responsabilidad al notario, lo manda a juzgar la Corte si es procedente o le imponen las sanciones que sean de su competencia según la ley. Si de la información determina, por el contrario, que no hubo culpabilidad ni negligencia de parte del notario, la Corte Suprema de Justicia autoriza al funcionario competente para que le extienda nuevas hojas de protocolo o un nuevo libro. Si la destrucción, extravío o inutilización fuere parcial, el notario cierra el libro presentado mediante un acta en hoja separada, en la que hace constar el estado en que se encuentra el libro y si las hojas destruidas, extraviadas o inutilizadas estaban ya escritos en blanco. El libro así cerrado se devuelve al notario si no ha terminado el año de su vigencia. Si por la reposición de hojas deben entregarse nuevas o un nuevo libro al notario, en la razón de legalización correspondiente se hace constar la circunstancia de haberse extraviado, destruido o inutilizado total o parcialmente el anterior. Si aparece el libro de protocolo extraviado, el notario lo presenta inmediatamente a la sección de notariado o al juzgado de primera instancia competente. Le ponen la razón de cierre de la oficina que lo legalizó y si no ha transcurrido el año de su vigencia, se le devuelve al notario. Si aparecen las hojas extraviadas, el notario las presenta a la oficina que las legalizó y el funcionario respectivo se cerciora de su identidad y ordena su incorporación al libro de protocolo a que pertenecen por medio de un acta que levantará a continuación de la nota de cierre del mismo. Vamos a comenzar ahora el estudio del instrumento público. En El Salvador los instrumentos son públicos o privados desde la aprobación del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil. Los instrumentos públicos son los expedidos por notarios que dan fe y los expedidos por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. La primera clase, que son los expedidos por notarios que dan fe, realmente son lo que la ley del notariado llama instrumentos notariales. Y los instrumentos privados son aquellos cuya autoría es atribuida a particulares. La ley del notariado dice que los instrumentos notariales, o sea, los instrumentos públicos que dan fe, son la escritura matriz, que es la que se asienta en el protocolo, la escritura pública o testimonio, que es aquella que reproduce la escritura matriz, y las actas notariales, que son las que no se asientan en el protocolo y que se levantan de los hechos que personalmente ejecuta o comprueba, cuando interpone sus oficios por disposición de la ley o a requerimiento del interesado, y también se extiende cuando la ley lo exija o lo permita. El protocolo no es un instrumento notarial ni es un instrumento público. Ya lo dije al principio, es un registro público. Los notarios autorizarán todos los instrumentos públicos con su firma que registran en un libro que al efecto lleva a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Los instrumentos públicos o instrumentos notariales gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de notariado o en otras leyes. El protocolo ya dijimos que está constituido por libros numerados correlativamente respecto de cada notario, que serán formados y legalizados y llevados sucesivamente, en donde asentará los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen, salvo los exceptuados por la ley.
¿Cuáles son esos exceptuados por la ley? Son las actas notariales que se refieren exclusivamente a hechos que por su índole no pueden calificarse como contrato. No se asientan en el protocolo entonces, y cuando se refieren a actuaciones que la ley encomienda al notario, tienen el valor que las leyes determinan. Los testimonios deben extenderse en papel simple, ya no en papel sellado, porque fue derogado la ley del papel sellado y timbre, a pesar de que la ley de notariado constantemente se refiere a ella. Son una copia fiel del instrumento original y terminan con una razón que indique los folios y el número de libro de protocolo en que se encuentra la escritura a que se refieren, la fecha de caducidad de dicho libro, el nombre de la persona a quien se extiende y el lugar y fecha de expedición del testimonio. A continuación, pues son firmados y sellados por el notario. Los requisitos que debe reunir la escritura matriz los establece el artículo 32 de la ley de notariado, básicamente. En ella pues se debe consignar su número de orden y expresar el lugar, día y hora en que se otorga. La escritura matriz, ya dijimos, se debe asentar en el protocolo en idioma castellano y otorgar ante persona autorizada para el ejercicio de la función notarial. Ya vimos que es el notario, el agente diplomático o consular y el juez de primera instancia como mencionó en lo civil. En la escritura matriz se consigna el nombre y apellido del notario, el de los testigos e intérpretes en su caso, y si es extranjero también se expresará su nacionalidad. La escritura matriz dijimos que es la que se asienta en el protocolo. Los requisitos que debe reunir según la ley del notariado: primero, se debe consignar su número de orden y expresar el lugar, día y hora en que se otorga. Se debe asentar en el protocolo en idioma castellano y otorgar ante persona autorizada para ejercer el notariado, que es, en este caso, el notario, el agente diplomático o consular y el juez de primera instancia con jurisdicción en lo civil. Se consignará el nombre y apellido del notario, el de los testigos e intérpretes en su caso, y si es extranjero se expresará su nacionalidad. Se dará fe en ella del conocimiento personal de los otorgantes, y si no los conoce el notario, hará constar en el instrumento que se cercioró de su identidad por medio de los documentos o de testigo. Hará una relación exacta, clara y concisa de lo que digan los otorgantes y que pidan que se consigne en el instrumento. Escribirá con letra las cantidades y la fecha. No utilizará iniciales o abreviaturas. Anotará y salvará íntegramente al final del instrumento los borrones, enmendadura, entrerenglonadura y cualquier corrección a presencia de los comparecientes y antes de la firma. El notario debe explicar a los otorgantes los efectos legales del acto contrato y hacer constar esta circunstancia en el instrumento. Escrito el instrumento, el notario lo leerá y da fe de haber leído íntegramente el instrumento en un solo acto, a presencia de los testigos e intérpretes si lo hubiere, o de haberles permitido a los otorgantes que repitan su lectura por ellos mismos o por la persona que designen, haciendo constar estas últimas circunstancias mencionadas en el instrumento. Leído el instrumento, pues será firmado por los otorgantes, testigos, intérpretes si lo hubiere y por el notario. Si el otorgante no sabe o no puede firmar, dejará impresa la huella de su pulgar derecho u otro dedo y firmará además a su ruego otra persona mayor de 18 años. El notario observará siempre los demás requisitos que la ley exige para determinadas escrituras o casos. El segundo de los instrumentos notariales que señala la ley de notariado son los testimonios o escrituras públicas, que los hace sinónimos. El notario debe pedir a los otorgantes a quienes resulte algún interés directo por razón de las declaraciones de los otorgantes contenidas en el instrumento o a quienes deriven su derecho de los mismos, testimonio que les pida de los instrumentos que autorizan. También los notarios van a expedir de todo instrumento que autorizan un testimonio en papel común que va a ser remitido a la oficina que legalizó su protocolo. Y también podrán los notarios, a solicitud de los interesados, expedir copias simples de la escritura que autorice, firmándola y sellándola.
Estas copias solo sirven para demostrar la existencia del instrumento a que se refiere. Entonces, los testimonios pueden ser expedidos por los notarios durante el año de vigencia de su libro de protocolo o dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que caduca. En cuanto a las copias simples mencionadas, el notario las puede extender a solicitud de los interesados, las cuales va a autorizar, firmar y sellar, pero como repito, solo van a demostrar la existencia del instrumento. ¿A qué se refieren cuando la ley no exige la presentación del testimonio respectivo? Dependiendo de la clase de testimonio, pues así será el número que expida el notario. Sin olvidar anotar las actas en el protocolo al margen del instrumento que se expide. Excepción a esta regla es el caso de aquel negocio jurídico celebrado cuando es de aquellos que dan pretensión, pues dan acción para cobrar o pedir una cosa o deuda cuantas veces sean presentadas. Escrituras pues de plata, escrituras con obligación de pagar sumas de dinero. Aquí solo se va a extender un solo testimonio. Para extender otro se necesita decreto de juez competente y que la parte esté presente o representada. Si es favorable la petición, el testimonio debe principiarse al pie de las diligencias que ordenan su expedición, dejando constancia de ello en el protocolo. Existe también lo que la ley llama traslado del testimonio, que se extiende en los casos de extravío, destrucción o inutilización total o parcial de un libro de protocolo, estando en poder del notario o de la Corte Suprema de Justicia. Este traslado se obtiene de los testimonios que se reciben de cada notario relativos a un mismo libro de protocolo. O sea, el libro de testimonio de notario que se entregan junto con el protocolo a la oficina que legalizó el libro. El tercero, los instrumentos notariales que menciona la ley de notarial, que es también un instrumento público, son las actas notariales. El notario levanta actas de los hechos que presencie o que personalmente ejecute o compruebe cuando interponga sus oficios por disposición de la ley o a requerimiento de los interesados. Las actas se refieren exclusivamente a hechos que por su índole no pueden calificarse de contrato, no se asientan en el protocolo y cuando se refieren a actuaciones que la ley encomienda al notario, tendrán el valor de instrumentos públicos. En los demás casos, tendrán el valor que las leyes determinan. Se extenderá acta pues notarial cuando la ley lo exija o lo permita, por ejemplo, del prospecto de cheques y letras de cambio, de la sustitución de poderes y de las cancelaciones de hipoteca. El género acta comprende dos especies: las actas notariales propiamente tales y las actas notariales de reconocimiento privado. La legalización de firma, mal llamada auténtica, no es un acta, es una razón notarial. El acta notarial se otorgará con la formalidad establecida para los instrumentos públicos. Acabamos de ver los requisitos que debe reunir la escritura matriz, en lo que fuera inaplicable. Además, se hará en ella relación circunstanciada de su objeto, de lo que los interesados expongan y en caso de que el acta se escribiese en varias hojas, del número de hojas de que se compone, cada una de las cuales deberá llevar la firma y sello del notario. Cualquier persona puede comparecer ante el notario para dar valor de instrumentos públicos los documentos privados de obligación, de descargo o de cualquier otra clase que hubiere otorgado. El notario levantará a continuación del instrumento que se le presente o no va a separar un acta con las formalidades de los instrumentos públicos, o sea, con las formalidades de la escritura matriz que acabamos de ver sus requisitos en lo aplicable, en la que identificará el documento con expresión de las cláusulas esenciales del mismo, tales como las que tratan de cantidades, plazos e intereses, y en la que dará fe de que la firma puesta en el mismo es de la persona que lo suscribió a su presencia, o que la reconoce ante él si hubiera sido puesto antes, o de que reconoce la obligación o contenido de dicho documento si éste estuviera suscrito por otra persona a ruego del compareciente. Los documentos privados reconocidos hacen fe, pero su fecha no se cuenta respecto de terceros, sino desde la fecha en que se otorgó el acta. El acta notarial
tiene el valor probatorio de un instrumento público cuando la ley encomienda actuaciones al notario. En los demás casos tienen el valor que las leyes determinan. El notario extiende una copia en papel común de las actas notariales que levante. Esta copia debe remitirlas el notario como legajo de copias en los primeros 15 días del mes de enero de cada año a la oficina respectiva. Allí podrán ser consultadas y solo podrán ser utilizadas cuando las actas originales sean impugnadas en juicio de falsedad civil o penal y fuere necesaria su confrontación. La ley no dijo qué se hace con el legajo de copias de las actas notariales. Vamos a tocar el punto de la responsabilidad notarial ahora. El notario debe ser recto y honesto. El notario interactúa con su función notarial. La desvinculación entre ambos conlleva a recurrir al notario en responsabilidad, la cual se basa en todo el campo de la función notarial, en el hecho en que los instrumentos realizados tengan eficacia y validez. Perdón, ahí me equivoqué. Vamos a tocar ahora el punto de la responsabilidad notarial. El notario debe ser recto y honesto. Si produce un daño, se genera para él la obligación pertinente de resarcirlo. El notario responde si viola una norma legal a la que esté obligado a cumplir en su instrumentalización de la fe notarial, por lo que se le va a imponer una sanción. La responsabilidad presenta diversos matices según se infrinja una norma civil o penal. En materia notarial también existe la categoría de la responsabilidad administrativa, que se llama también disciplinaria o profesional. La responsabilidad es una garantía de actuación correcta para el notario. El notario es delegado del Estado. Su función tiene un carácter personalísimo, da confianza y seguridad, por lo que la ley es rigurosa con su responsabilidad. Las responsabilidades en que puede incurrir el notario son la responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la administrativa, disciplinaria o profesional y últimamente pues la responsabilidad fiscal. Un solo hecho puede dar lugar a varias responsabilidades concurrentes. ¿En qué consiste la responsabilidad civil? En la obligación de resarcir daños y abonar perjuicios derivados de un acto ilícito que se impone a quien lo comete, o del no cumplimiento de un deber legal que corresponde a una persona determinada. Supone pues la eventual inobservancia de una norma por parte del sujeto obligado. En la responsabilidad civil deben existir los siguientes elementos: la realización de un daño, la culpa o dolo y el nexo causal entre ambos. La responsabilidad civil se concreta en la indemnización de daños y perjuicios. En materia notarial, en los casos siguientes: primero, el notario que ejerce su función, no obstante estar declarado incapaz, incurre en el delito de ejercicio ilegal de profesión. Incurre en que el instrumento adolece de nulidad absoluta y está sujeto a indemnizar daños y perjuicios ocasionados a las partes. Segundo, en el caso del ejercicio de la función notarial teniendo incompetencia por razón del cargo desempeñado, o más bien incompatibilidad por razón del cargo desempeñado, el que viola esta prohibición incurre en las siguientes sanciones: una multa de 500 a 1000 colones por cada infracción. El instrumento además adolece de nulidad absoluta y va a responder siempre por los daños y perjuicios. Tercero, cuando un instrumento no puede inscribirse en un registro público debido a culpa o descuido del notario, en el cumplimiento de las formalidades del instrumento se señalan 3 soluciones. No hablamos de sanción, el notario va a proponer 3 soluciones. La primera, subsanar la falta en el mismo instrumento. La segunda, extender un nuevo instrumento a su costa, que es un instrumento prácticamente de rectificación. Y si lo anterior no es posible, el notario aquí sí va a responder de los daños y perjuicios. Entonces, los elementos que se pueden distinguir en la responsabilidad civil del notario son: que haya una violación de un deber legal, ya sea por acción u omisión del mismo; que haya culpa de parte suya; que se cause un perjuicio; que la culpa sea inexcusable y que
el perjuicio se pruebe también. La responsabilidad deriva de la ley y por eso le atribuimos una naturaleza extracontractual. Ahora, la responsabilidad penal del notario consiste en la comisión de delitos en que el notario incurre en el ejercicio de sus funciones, sobre todo en la falsificación de documentos, y también puede resultar del ejercicio ilegal de profesión por no estar autorizado o estar incapacitado. Además de otros delitos que puede cometer el notario en su vida privada, puede en el ejercicio de su función pública notarial cometer violaciones del orden penal que deben ser calificadas como delito funcional. El notario pues vimos que está sometido a la responsabilidad civil y es obligado a reparar los daños y perjuicios, y a la responsabilidad penal, que será sancionado privándolo de su libertad por los delitos o faltas que cometa. Los notarios como tales están sometidos también a una responsabilidad administrativa exclusiva, ejercida por los órganos encargados de fiscalizar su actuación. La responsabilidad administrativa no excluye la responsabilidad civil ni la responsabilidad penal. Sobre la responsabilidad fiscal, expondremos que el notario en El Salvador no es un empleado del fisco ni enterador del mismo. Simplemente, sin recibir remuneración de éste, le es un eficaz colaborador en la aplicación de las leyes fiscales y municipales. En todo caso, la falta de cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo del notario trae como consecuencia una responsabilidad fiscal consistente en multas y recargos.